Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a hablar un poquito de fibroangioma. Es un tema que todos ustedes ya, ya conocen. Y acá le puse aumente sus dudas porque todavía hay muchas cosas que no están resueltas o no están definidas, y que generan puntos de controversia. Esta es una estadística que es un poco vieja, del servicio, que es antes de la pandemia. Lo cierto es que antes teníamos un promedio de entre 7 y 9 pacientes por año, y esto ha bajado mucho estos 2 últimos años porque se ha postergado toda esta patología para darle lugar a las cosas más urgentes, a la patología oncológica. Y como el resto de los hospitales también se vio quizás más afectado que el nuestro, tuvimos más afluencia y más derivación. Y tampoco tuvimos tanta capacidad de resolver las cosas como antes porque estábamos en gran parte abocados al tema del COVID. Bueno, acá como a modo de introducción, acá hay muchas M's, múltiples clasificaciones, después vamos a ver algo de eso, muchas teorías en cuanto a de dónde se origina el tumor, muchas modalidades o preferencias sobre distintos abordajes, para dónde el tumor crece. Todos queremos tratar de clasificar y tratar de acotar y que el tumor nos haga un poco caso de cómo queremos que se comporte, y a veces el tumor no estudia lo mismo que nosotros y hace otras cosas. Y múltiples historias naturales. ¿A qué me refiero? A que no todos los tumores se comportan igual. Vamos a ver un montón de situaciones donde la mayoría sí lo hacen, pero hay un grupo no menor, si bien son los menos, que se comporta de una manera impredecible. Y uno tiene que ir acompañando ese proceso. Hay algunos, les pido disculpas, hay algunos slides que están en inglés, pero nada complejo. En cuanto, sí, esto es categórico, esto es así, porque está descrito, porque lo vemos en forma cotidiana, el sitio de implantación. Este tumor, sí o sí, a pesar de que hay un montón de propuestas de otros lugares, esto crece en el base esfenoide. Y crece en el hueso esponjoso de este base esfenoide. ¿Por qué? ¿Cuál es la fisiopatología? No lo sabemos. Hay un montón de teorías, no lo sabemos, pero que sí, el tumor crece acá. Y nunca sobrepasa, nunca supera esta articulación, esta sincondrosis, siempre es de acá para arriba. Acá les muestro, o les quiero mostrar en cuanto al sitio de origen. Si decimos que el tumor se origina en el base esfenoides, que está superpuesto o engloba el área del nervio ovidiano. Yo acá seleccioné varios pacientes que son tumores chicos que fueron resecados, para ver dónde estaba implantado el tumor. Y siempre es el mismo. Vamos a avanzar un poquito con las cirugías. ¿Vos me escuchás, Ana? Sí. Perfecto, listo. Sí, perfecto, Bien, perfecto. bien. Entonces, esta es una cirugía. Ya sacamos el tumor. Esto es el lado derecho. Esto también está en inglés. Bueno, seno maxilar, fosa maxilar, y acá está el tumor. Estaba el tumor. Esta es la zona de implantación. Es decir, que viene el seno, perdón, este es el otro lado. Son varios pacientes, seno maxilar, fosa maxilar y zona de implantación. De nuevo, otro paciente, seno maxilar, fosa maxilar. La fosa maxilar es lo que está quemado, porque se cauterizaron los vasos, la fenopalatina. Y abajo está la implantación. Esto es el seno fenoidal que está abierto, y este es el receso carótido óptico. Este es el techo del seno maxilar o el piso de la órbita, y este es B2, la segunda rama del trigémino. Entonces, seno maxilar, fosa, tumor. Y esto es así, esto no es una opinión, esto es descriptivo. Vamos a ver otro más. A ver otro más. Fíjense este también es del lado izquierdo, esta es la nasofaringe, adenoides. Todo este borde negro es la zona de implantación, que se mete atrás de la fosa. Esto es el seno fenoidal abierto. Entonces tenemos de nuevo seno maxilar, la pared posterior, la fosa y la zona de implantación. Ahí es donde se origina, ahí es donde nace el fibroangioma. Lo mismo, lado derecho, seno maxilar, fosa, zona de implantación. Lo mismo, otro lado, seno maxilar,
fosa, implantación. Entonces, esta es la secuencia, este es el orden. Por eso acá dice SPT, que también está en inglés, sería seno, fosa, tumor. Recuerden eso. Entonces, cuando dicen que el tumor crece o se origina en la fosa arterigo-maxilar o en la fascia no sé cuánto de la faringe, no es así, se origina en el hueso esponjoso del basidiofenoides. Bien, esto vamos a ver un caso típico. Esto es algo, es un tumor chico, que uno puede ver en el consultorio, ustedes los conocen, es un chiquito, es un varón, siempre es un varón, era adolescente, menos frecuente en adulto joven, que viene al consultorio y que consulta sí o sí por obstrucción nasal, por insuficiencia ventilatoria nasal, y casi siempre por epistaxis. Raramente va a tener una otopatía serosa, puede tener moco, puede tener una rinolalia, un tumor más avanzado puede tener un cachete, una mejilla más abombada, proptosis quizás, pero esos son para tumores más grandes. Pero acá lo importante, quizás ustedes nunca vean un fibroangioma en su consultorio, jamás. Pero la idea es que traten de retener algo que les permita saber si son fibroangioma o no. El diagnóstico de fibroangioma es la certificación del diagnóstico es tomográfica. Esto no se biopsia, por supuesto, está contraindicada la biopsia, pero vamos a analizar, ¿se ve el mouse, Ana? Sí. ¿El Sí, mouse se ve? perfecto, se ve perfecto. Perdón, no te escuché, ¿ahí se ve el mouse? Sí, 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 se ve. Bien, perfecto. Veamos este corte axial de la tomografía. Vamos a ver una sinusopatía de este lado, con una mucosa engrosada, el otro no tiene nada, y el tabique nasal está desviado, está empujado, no está erosionado. Es decir, que esto tiene la suficiente fuerza para empujar, para desplazar el tabique. Y todo el cagüín está ocupado. Esto ya es muy sugestivo. Si es un chico, es un varón, un jovencito, con esta lesión, y que el tabique está empujado, es muy sugestivo de que sea un fibroangioma. Vamos a la tomografía del corte coronal. Y esto es patognomónico, esto es lo que define que es un fibroangioma. Donde vamos a ver que en la zona, en el basidiofenoides, hay una erosión ósea, y vamos a ver un tejido de bordes bien netos, bien delimitados, con una densidad homogénea, con una densidad de partes blandas, y con una erosión ósea. Y esto tiene lateralidad, cuelga de un lado, no es que está en el centro como una bola y uno ve todo, lo puede rodear y ve que está en el centro. No, esto tiene proyección por un lado. Cuando el tumor es muy grande, muy, muy grande, uno va a saber, además de ver la implantación, en qué lado se originó, porque el lado que se originó es opuesto a la lesión del tabique, si el tumor empuja el tabique hacia el lado opuesto. Y acá en la resonancia vemos lo mismo que acá, no vamos a ver el hueso, pero vemos bien el tumor, todo hacia abajo, ocupando toda la luz de la nasofaringe y una ligera prolongación hacia arriba, que sería esta. Entonces este es un caso típico, vamos a ver la endoscopía, que no siempre uno le puede hacer una endoscopía a un chiquito, bueno, pero muchos se dejan y colaboran con el estudio. Esto es una fosa nasal derecha, esto es en cirugía, ¿por qué? Porque nadie va a aguantar que con una espátula le corramos el cornete. Este es el tumor, cornete medio, cornete inferior, tabique. A veces es más rojo, a veces es más pulsátil, es mucho más evidente. Esto casi no se diferencia, pero ustedes lo miran, fíjense cómo late. Bien, entonces vamos a ver hacia dónde crece este tumor. Ya dijimos que se origina acá, en la zona del basidiofenoides, y en íntima relación con el agujero del vidiano. Este es el agujero del vidiano, este es un lado derecho, este es el marco cuanal, el canal del vidiano, este es el redondo mayor, que es este. Acá hemos sacado toda esta pared ósea y descubre todas estas alteraciones o irregularidades u orificios. Entonces, en esta zona crece, esta es la apófisis pterigoides, el tumor puede crecer hacia la fosa pterigomaxilar, esta es la pared posterior del seno maxilar, que es por detrás, digamos, entre la apófisis pterigoides y la pared posterior del seno maxilar. O bien puede ir hacia arriba, ¿hacia dónde?
hacia la fisura orbitaria superior, hacia la fisura orbitaria superior. Es decir, que el tumor crece hacia atrás y en un momento pasa por encima de la posterigoides y puede ir hacia arriba, hacia la fosa, hacia la fosa media, por la fisura orbitaria, o bien lateral al quinto 2, también pega la vuelta y va a la fosa media por acá. Si sigue hacia lateral, se va hacia la fosa infratemporal y a la fosa cigomática. Puede crecer hacia adelante, hacia el seno maxilar, ocupa la nasofaringe, ocupa la nariz y demás. Bien, lo que yo les decía antes, distintas teorías, que crece en relación al vidiano, que crece en relación al canal palato-vaginal. Esto hay algunos artículos, salieron hace pocos años, porque decían que el orificio del vidiano estaba intacto y acá estaba el tumor, como que el origen real era el canal palato-vaginal. Orificio del vidiano intacto, con tumor. Entonces, no está en relación al vidiano. No, está en relación al hueso. Pero fíjense, independientemente si es el vidiano o el canal palato-vaginal, esto es un fibroangioma. No hay posibilidad de que sea otra cosa. Bien. Bueno, vamos a seguir un poquito con lo otro. Esto ya lo vimos. Vamos a hablar un poquito de diagnósticos diferenciales, porque son las cosas que a ustedes les tienen que interesar, que son de la práctica diaria. ¿Por qué esto es un pólipo ontroconal? Supongamos que este es un varón, que es un pólipo ontroconal y no es un fibroangioma. Si fuera un fibroangioma, esta vi que seguramente estaría desviado. Esto no tiene la fuerza suficiente para empujar y desviar este tabique. Y otra cosa, fíjense cómo es esto. Esto no tiene lateralidad, esto está centrado, está en el medio colgando. Es esto mismo un poquito más arriba. El fibroangioma cuelga de un lado. Y me falta el corte anterior, que donde se ve o se vería que la cortical del basifenoides está intacta. Entonces, ahí uno sabe, muchas veces uno no sabe qué es lo que tiene delante, pero sí sabe lo que no es. Vamos a ver después algún ejemplo de eso. Esta es otra situación que por suerte es infrecuente, pero que alguna vez ha pasado. Uno está acostumbrado a ver chicos con hipertrofia adenoidea, no que entre esos chicos con hipertrofia adenoidea haya un chico con un fibroangioma. Y alguna vez se ha operado de adenoides un fibroangioma, que es una catástrofe, donde el cirujano hace una ergometría impensada y la cirugía me tarda 20 minutos, tarda 3 horas y termina con un taponamiento de toda la zona y el chiquito en terapia y la mamá ulcerada en la sala de espera. Si ustedes me dicen cómo diferenciar una cosa de la otra, la verdad no lo sé. ¿Por qué? Porque un chico de 5 o 6 años, nadie le va a hacer una tomografía para pelo de adenoides. Y en el lío de un consultorio, esto sí se puede filtrar. Supóngase que es un fibroangioma que no sangra, que no es infrecuente. Entonces viene con todos los síntomas que tiene un adenoides. Viene con obstrucción nasal, con la voz, con los mocos, con lo que sea. O cuántas veces uno dice, bueno, señor, traiga al hermanito y lo operamos a los dos. Bueno, nosotros hemos visto un par de casos así y los dos fueron iguales. Lo único que a mí se me ocurre, y se los dejo como tarea para el hogar, es lo único que puede evitar una cosa u otra es la palpación antes de pasar la cureta. Es lo único que se me ocurre, porque si uno dice, bueno, le hago una endoscopía, imposible, uno no lo hace, el chico no se va a dejar, tomografía, uno no va a tomografiar a todo el mundo, y lo único es pasarle el dedo. Entre una cosa blanda, rugosa, irregular, versus algo duro, bien redondo, remitente y pulsátil. Es lo único. Por supuesto, le van a tocar las adenoides a medio país y no van a encontrar un fibroangioma, porque es muy infrecuente el fibroangioma. Pero a veces ha pasado. Bien, otro caso para pensar. Esto es un rhabdomyosarcoma que llegó hace poco, estuvo en el hospital y lo mandaron con diagnóstico de fibroangioma. Vamos a ver, no por qué es un rhabdomyosarcoma, vamos a ver por qué no es un fibroangioma. Es un chico, un varoncito de 10 años, con 3 meses de evolución. Ya eso es raro, ya no debería ser un fibroangioma, si bien a veces el relato de los padres no es confiable. 3 meses, exostalón, es raro, diplopía. Digamos, el fibroangioma va mucho más despacio. Veamos las imágenes.
Empecemos por esta, abajo a la izquierda. Ya la intrusión de la órbita es rara, no es de fibroangioma, salvo un caso muy avanzado, con un relato también más avanzado. El tabique está interrumpido, tampoco es de fibroangioma. Fíjense la invasión orbitaria. Y esto, miren, toda la cortical está intacta, no es un fibroangioma. Vamos al lado que está más preservado. Quinto 2, Vidiano. Acá empieza el quinto 2, la muesca todavía no se... Y acá está el Vidiano. Esto está intacto. No sé qué es. Sé que no es un fibroangioma. Entonces esto sí lo puedo biopsiar para saber qué es. Y fíjense la erosión que tiene en el piso de la fosa nasal. Todo atrás está todo erosionado. Todo el hueso está discontinuado como una línea de puntos. Si aparece esto en el paladar, menos va a ser un fibroangioma, es cierto. Pero entonces, bueno, esta es la imagen que tienen que recordar y comparar con la que vimos al principio. La cortical del basifenoide está intacta, porque el lugar de implantación sería acá, el hueso esponjoso del basifenoide. Y acá no tiene nada. Bien. Otopatía serosa. ¿Puede un fibroangioma tener otopatía serosa? Sí, pero es sumamente infrecuente, es muy raro. Generalmente uno lo ve en tumores grandes o muy grandes. Es raro que tenga una otopatía serosa. Bien, vamos al tema de las clasificaciones. ¿Cuál tiene que saber de esta? Ninguna. Les voy a hacer un comentario con respecto a esto. Hay muchísimas clasificaciones, o muchas, y todas son en base a un concepto anatómico. Ocupa este espacio, ocupa este otro, endocráneo sí, endocráneo no. Acá yo diría dos cosas. Una es que algunas hablan de compromiso intradural. Nosotros en los más de 400 filogenias que tenemos, nunca vimos un compromiso intradural, y las pocas veces que hemos visto algunos es porque fue operado por neurocirugía antes. Entonces, van a ver que hay muchas clasificaciones y es muy difícil a veces comparar poblaciones porque son imprecisas y solamente descriptivas. Después vamos a ver esta tiene un aporte diferente. Con respecto al tema intradural o no, miren, este es un ejemplo de un paciente que operamos en el servicio a los 7 días de posoperatorio. No se hizo ninguna plástica de base de cráneo, no tiene fístula. Es decir, si hubiera un compromiso intradural, tendría que haber, no sé, un 3%, un 5% de pacientes con meningitis posterior a la cirugía del fibroangioma. Porque si el tumor es intradural, cuando saco el tumor, empieza a salir líquido. Si sale líquido, se infecta. Si se infecta, tiene una meningitis. Y alguno se morirá. Pero nada de eso pasa, no está descrito. Ustedes pueden leer muchísimas publicaciones de fibroangioma y no hay meningitis como complicación del fibroangioma. No la hay. Entonces ya mismo es un poco difícil decir que el tumor es intradural. Esta clasificación, que tiene pocos años, que es la última que salió, tiene un aporte novedoso que a veces nosotros no lo podemos utilizar, y que es el tema de si hay una vascularización residual posterior a la embolización. ¿Qué quiere decir eso? Que esta gente tiene los medios y la cobertura médica para embolizar a todos sus pacientes en primer lugar, cosa que nosotros no podemos o no hacemos porque a veces no tienen cobertura y los operamos sin embolizar. Pero además le sirve como un parámetro más de complejidad o de severidad. Si embolizamos al paciente y no tiene vascularización residual, quiere decir que la embolización ha sido efectiva. Entonces, supuestamente, ese tumor va a sangrar menos, voy a tener un campo más limpio, más seco, voy a poder seguramente operar más rápido, mejor, y con menor posibilidad de dejar olvidada alguna prolongación del tumor y de esa forma disminuir o evitar las recidivas. Entonces, esto de la Universidad de Pittsburgh, no me acuerdo que debe tener 4 o 5 años no más, y sí hace una diferencia con respecto a las clasificaciones antiguas. Fíjense la complejidad de las otras, que son imposibles de recordar, y esto es mucho más lógico, y tampoco hablan nunca de lesión intradural, hablan intracraneal o no. Invasión intracraneal, vascularización residual. M si es medial, no importa. Bien, con respecto al tema de la edad, este es un paciente que vino hace poco al servicio. Esto es rarísimo. El paciente, pacientes grandes así como este, creo que hemos visto 2 o 3 en todos estos años. Fíjense el motivo de la consulta: insuficiencia ventilatoria nasal.
¿eh? ¿Quién va a decir que tiene un fibroangioma? Le damos turno para operarlo y seguramente le vamos a hacer una septomplastia, que era la idea de lo que le iban a hacer, me parece, si mal no recuerdo. Entonces, tiene un fibroangioma. ¿Y por qué tiene un fibroangioma? De nuevo, fíjense la cortical interna, no está, no está. ¿eh? Miren la implantación, la erosión del vaso esfenoide. Fíjense este corte que no es fácil de encontrar, qué bien se ve. En la visión lateral, sagital o parasagital, donde vemos el hueso esponjoso sin lesión y con lesión. ¿eh? Entonces, un varón de 37 años con insuficiencia ventilatoria nasal con un fibroangioma es realmente muy, muy raro. ¿Se tiene que operar? Sí, se tiene que operar porque está con síntomas. Si tuvieron un tumorcito acá arriba, en principio es para ser expectantes y ver qué pasa. No le sangra, no crece, no lo obstruye, esperamos y vemos. ¿Está? Bueno, esta es una nota de color, de cosas que nos pasan por el tipo de medicina que tenemos y que hacemos. Este es un chico que lo operamos hace 10, 12 años, y nos pasa muchas veces, o algunas veces, que operamos a los pacientes, sobre todo con los fibroangioma, y se escapan, se van, desaparecen. Es decir, que tenía este tumor grande, fíjense, fosa media, miren la fosa cerebral anterior también, con todo un compromiso y una ocupación bastante importante de ambos lados. Lo operamos y le hacemos una tomografía al cuarto o quinto día cuando sacamos el taponaje. ¿Por qué? Porque sospechamos que el paciente se puede ir. Este paciente se fue hace 10, 12 años y lo encontré el año pasado por Facebook. Vive en el campo, en el norte de Bolivia. Y miren lo que pone acá. Dice, todavía tengo un poco de insensibilidad en la parte del corte, es decir, sublabial, y sufro muchas infecciones en el ojo derecho por corte de las vías lagrimales. Después de eso estoy bien. Si el tipo se fue siendo un chico, hoy es un hombre, tiene una vida normal, tiene una insensibilidad un poco en la cara y tiene una lesión de la vía lagrimal que se puede solucionar. Entonces a veces es muy difícil controlar a estos pacientes y hacer un seguimiento adecuado. Pero si no fuera por Facebook, por suerte no recibió esto, pero tiene un candidato a recidivar, fíjense el compromiso que tiene. No lo controló nunca nadie. Bien, este es otro. Fíjense, llega el 2007 con una sonda, se le coloca una sonda de alimentación por la desnutrición que tenía y una cánula de traqueostomía por la obstrucción respiratoria. Miren lo que es el fibroangioma este. Es inmenso. No es el componente intracraniano que tiene es mínimo, pero el componente de fuera, digamos, en fosas nasales y en la orofaringe es muy importante. Aparece, no lo conocimos, pero la madre nos resultaba familiar. Cuando vimos quién era la madre, lo buscamos en las imágenes que tenía y era esto. Miren el cambio de 7 años después. Entonces son pacientes que son difíciles de seguir, difíciles de controlar, y a veces los números que tenemos o las series que tenemos son muy grandes, pero con seguimiento completo no tanto. Bueno, seguimos un poquito con el tema de la propagación, hacia dónde va este tumor. Fíjense, este es el lado del tumor y este es el lado sano. Comparen la fisura orbitaria de un lado, que acá no hay tumor, y la distancia que hay entre ambas paredes del lado donde está el tumor. Es decir, que esto se mete en la fisura orbitaria, y empuja, separa las paredes. Vamos a ver un ejemplo de eso. Este es un paciente operado ya hace un tiempo. Este es el seno maxilar derecho, donde ya se resecó la pared posterior del seno maxilar derecho. Esta es la pared intersticial que también se ha bajado. La nasofaringe, la zona de implantación del tumor, el seno fenoidal, la apófisis pterigoides, acá está el latido de toda la fosa pterigomaxilar, esta es la órbita derecha con un poco de grasa que sale. Entonces dijimos que el tumor crecía acá en la implantación e iba para distintos lados. Y a uno siempre le gusta decir que el tumor va para el lugar de menor resistencia, pero no es así, el tumor va para cualquier lado y uno sabe por qué. Si bien decíamos que crece acá atrás de la pterigoides, en la zona del vacío esfenoide, pasa una prolongación por encima del proceso pterigoideo y se mete acá, que esta es la fisura orbitaria superior.
Ahí estamos moviendo nosotros la órbita de afuera. Estamos empujando el globo ocular y en el fondo vemos la dura madre. Ahí no estamos moviendo nada, no estamos empujando nada. Ahí sí empujamos nosotros, se mueve esto no se mueve. Dejamos de empujar y se transmite el latido del endocráneo. Es decir, que esta es una de las 4 vías que el tumor tiene en su viaje hacia el endocráneo. Bien, lo que les decía recién, que el tumor a veces va para cualquier lado. Fíjense, este es un muchacho ya grande de 27 años, que lo esperamos un poco a ver si el tumor, normalmente uno dice que, y lo que observa es que el tumor tiende a estabilizarse, a tranquilizarse a medida que el paciente se hace más grande y pierde la efervescencia del crecimiento y de la sintomatología. Pero miren qué tumor, realmente uno prefiere un tumor muy grande y no esto, todo infiltrado en el hueso, metiéndose en la fosa media, rodeando la carótida interna. Miren, estas dos son posoperatorias. Veamos estas. Estos cortes axiales. Miren la lesión con la carótida. Miren cómo se mete en la fosa media. ¿Y el tumor es grande? No, es re chiquito. Pero está en un lugar de lo más antipático. Esta es una tomografía de control a los pocos días de operado. Está la carótida. La muesca en la fosa media donde estaba el tumor, que es esta. Y este corte coronal, lo mismo. Vamos a ver el video de parte de la cirugía. A ver. Este tabique que está acá es el tabique interefenoidal. Estos efenoides es el tabique interefenoidal entre ambos senos, que está un poco oblicuo, en diagonal, porque esta es la región celar, esta región hipofisaria. ¿Tá? Entonces un nervio óptico sale por acá, y este pozo que está acá es la erosión que ha realizado el tumor en el piso del efenoides. Esta es la carótida interna, la van a ver ahí. Esto que está acá es carótida interna, ahí esto. Entonces, el tumor erosiona el piso y el cuerpo del efenoides rodea y abraza la carótida interna y se va acá hacia la fosa media. ¿Qué estamos haciendo ahí? 2 cosas. Uno es ver que no haya una lesión residual y la otra es buscando una eventual fístula de líquido cefalorraquídeo. Ahí de nuevo, el piso del efenoides, la carótida interna y la fosa media y la región celar acá. Es decir que a veces el tumor va para otro lado y no para que nosotros queremos. Cuando hubiera sido más fácil que se vaya para la nariz, que nadie lo obstruía. Vamos a ver otro ejemplo de crecimiento intracraniano. Ya se resecó el tumor, este es un tumor grande, este es el techo del efenoide, lo que estamos viendo es toda la dura madre engrosada del techo del seno efenoidal, el óptico derecho, el óptico izquierdo, la línea media con la región celular acá abajo. Si seguimos el óptico nos vamos a la órbita izquierda. Acá la resección es muy fácil en esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos un abordaje directo, tenemos buena luz, buena exposición. Acá el tumor no sangra, no tiene adherencias. Con una disección Roma uno lo va separando. Entonces tenemos buena visión, no hay sangrado y no hay recurrencia porque tengo la certeza de que lo saqué todo. Entonces, la proyección o la prolongación que se va hacia la fosa cerebral anterior es fácilmente resecable, no hay problema. Avanzamos un poquito más y vamos a ver qué diferencia hay con la pared lateral del efenoide. Esta es la fosa pteriomaxilar izquierda, pero vamos a ir un poquito más acá. Seno cavernoso izquierdo, fosa media expuesta, y acá de nuevo estamos buscando si hay una fístula o si nos queda alguna prolongación del filoangioma sin resecar. Fíjense la diferencia entre esto y lo que habíamos del techo del efenoide. ¿Y por qué esto es distinto? Porque no tenemos esa pared o ese delantal de la dura madre que nos protege de estas estructuras como pasa en el techo del efenoide. Y además acá tenemos el seno cavernoso, los nervios y la carótida. Entonces, no solo tenemos, ahí estamos moviendo la órbita nosotros. Ahí está el clivus, hipófisis, carótida interna acá, izquierda, y fosa media de este lado. ¿Bien? Bueno, avanzamos un poquito más. Un seno cavernoso. Seno cavernoso a veces sangra mucho, es una sangre oscura, bien típica,
sangra mucho, pero es un sistema de baja presión que con una compresión suave esto cede. Sigamos entonces. Y vamos a ver este paciente también, que en el que tenía un compromiso de la fosa cerebral anterior, de la fosa cerebral media, y el tumor muchas veces, además de invadir la fosa media, abraza la carótida principalmente al mismo lado. Este es el mismo paciente a los 2 meses de operado y a los 2 años de operado. Fíjense que no se hace ninguna plástica de la base de cráneo, esto queda así un poco herniado, no pasa nada, vida completamente normal. En esta parte del video, nervio óptico izquierdo y toda la dura madre de la fosa cerebral anterior expuesta. Este es un caso más complejo, porque además de tener un fibroangioma, este chiquito tiene una epidermolisis ampollar, que es una enfermedad hereditaria sumamente infrecuente. Nacen 2 chicos al año en la Argentina con esto y se mueren rápidamente, a los pocos años de vida, porque cualquier cosa que tocan o hacen, la piel se desprende y viven con infecciones y problemas permanentes. Este chico es una excepción, tiene una madre que es impresionante, que lo cuida al extremo y tiene una vida bastante normal, bastante normal. Está envuelto en este papel film, todo envuelto, antes de la cirugía, para que cuando uno se apoya en él no lo lastime. Cuando uno se apoya la mano, un instrumento, lo que sea, no lastima. Vamos a ver un poquito de la cirugía. Este es el chico operado, que es un campeón. Lado izquierdo, esta es la órbita izquierda. Este es de nuevo, es el techo del esfenoide, toda la dura madre expuesta. Fíjense lo que les decía. El tumor tiende a contactar con el tiempo en forma nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo. Óptico, óptico. Reciso carotido óptico izquierdo y derecho. Esta es la órbita izquierda. El tumor en el techo del esfenoide es de fácil resecabilidad, no tiene adherencias y el hueso empieza a desaparecer y hay un contacto directo entre el tumor y la dura madre y por eso lo podemos sacar sin mayor problema. De nuevo, no es igual en la pared lateral del esfenoide, que es una de las zonas de mayor conflicto, y la otra es en el base esfenoide por la recurrencia. Entonces todo eso es el esfenoide, como les dije recién. Esa es la dura, fíjense que no, es de fácil, se despega o se separa muy fácil. Bien, sigamos un poquito más. Vamos a hablar un poquito de embolización. Antiguamente nosotros no éramos partidarios de la embolización. ¿Por qué? Porque los equipos no eran buenos o no eran suficientemente buenos. Los elementos de embolización le faltaba todavía mayor desarrollo, la gente no estaba lo suficientemente entrenada y no eran procedimientos seguros. Entonces teníamos accidentes que la verdad que no eran aceptables para una patología benigna. Y esto tiene varias vueltas, el tema de la embolización. Por supuesto que la embolización hecha por un equipo entrenado es altamente beneficioso. Como les decía recién, las cirugías son más cortas, la recurrencia baja, la posibilidad de transfusión también baja, no hay coagulopatías, no hay ningún tipo de problemas por las multitransfusiones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Un par de cosas. Hay 2 sistemas, un sistema vascular externo y uno interno, y tienen conexiones entre sí, y no son conexiones o comunicaciones tan regulares. Y a veces una embolización del sistema externo puede pasar involuntariamente hacia el interno y tener alguna complicación. Eso por un lado. Después, el otro tema es que la embolización de la carótida externa, no de la carótida externa, pero sí de sus ramas, de la maxilar, de la faringe ascendente, etcétera, que es lo que uno busca y que tiene que ser bilateral la embolización, no nos garantiza que vamos a tener una cirugía o una disección de la implantación fácil, porque la implantación no responde al sistema carotido externo, es independiente de eso. Entonces, uno va a ver el antes y el después de la embolización, y
sí que la emolición fue exitosísima, quedó el tumor seco, pero en la cirugía uno tiene sangrado. Fíjense que este es un tumor chico, vamos a ver, y sangra, 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 sangra. Es decir, que toda esta circulación de la implantación no corresponde a este territorio que fue el embolizado. ¿Tá? Veamos este otro ejemplo. Acá, este es un lado izquierdo, este es la pared posterior del seno maxilar, y acá viene la parte que es laboriosa, que es donde uno tiene que, digamos, ese es un tumor chico, esta es la fosa pterigomaxilar, y uno tiene que disecar el tumor de estos vasos. Y muchas veces hay una prolongación del tumor que se mete en la fosa. Entonces uno tiene que tener la certeza de que el tumor no se metió en la fosa pterigomaxilar y lidiar con los vasos. Supuestamente este paciente estaba embolizado y fíjense que los vasos no están controlados. Porque semejante flujo uno no puede atribuir en un tumor que no es grande a que viene un flujo retrógrado del tumor. Entonces, con 3 manos, la óptica y los instrumentos, uno que aspira y otro con un bipolar, tratamos de ir esqueletizando el tumor. Y fíjense que hay vasos que todavía están vivos, están con ganas de determinar en qué arteria, como el látex. Esto tendría que estar embolizado, y bueno, a veces no pasa. Es decir, que a veces no solamente no se controla la implantación, sino que a veces tampoco se controla el territorio de la carótida externa. Bien. Avancemos un poquito más. Esto acá lo que les quería mostrar era, fíjense, el área de implantación. Esta es la implantación del tumor. Esto es un parámetro de complejidad, de dificultad y de eventual recidiva. A veces uno opera un tumor grande y se cree que está todo fantástico, que uno tiene esto totalmente dominado. Y al otro día opera un tumor chico y es complejísimo y muy difícil. La dificultad de esto, si bien el tumor grande nos entorpece, nos molesta porque nos saca espacio para maniobrar, pero finalmente la dificultad de la cirugía está en relación a la profundidad y a la extensión de la implantación. Y la recidiva también, porque el tumor recidiva casi siempre en esta zona. Por eso está demostrado que el drilado, que el fresado, con una fresa de mantada de todo el lecho de implantación, todo ese queso gruyere óseo que queda, disminuye sustancialmente la posibilidad de recidiva. Bueno, esto es un ejemplo de después de la embolización el tumor sigue teniéndose porque hay vascularización por el sistema de la carótida interna, un poquito lo que decíamos recién. Esto lo vamos a pasar. Esta es una publicación que salió creo que el año pasado, durante año, 2020, acá está, donde un grupo sugiere el control posoperatorio con resonancia para ver si hay recidiva o no. Fíjense la recidiva ahí y acá, después de la cirugía. Un comentario. Y fíjense el tema de las recidivas. El porcentaje de recidivas es muy variable, hay un montón de publicaciones que uno no las puede a veces comparar, porque las poblaciones de pacientes son totalmente diferentes. Hay centros que reciben tumores muy avanzados y hay otros centros que reciben tumores muy pequeños. Entonces las comparaciones son difíciles a veces si uno tiene un tanto por ciento de recidiva y además no usan las mismas clasificaciones. Entonces están hablando a veces de idiomas diferentes. Pero fíjense, ya acá el tumor salió y uno fíjense que está todo lleno de sangre, está pescando posibles recidivas futuras. Todas estas proyecciones que quedan perdidas en el espesor óseo es un fibroangioma que va a salir en unos meses. Si dentro del primer año y medio no hay, en las imágenes, no hay fibroangioma, difícilmente uno tenga una recidiva posterior. Y el método de elección, la imagen de elección para el seguimiento del fibroangioma, en principio sería la resonancia. No le vamos a hacer contraste a un chico, un contraste derivado, tratamos de no hacerlo. La tomografía a veces es muy difícil de diferenciar entre cicatriz o secuela posoperatoria y lesión. La resonancia uno puede jugar un poquito más con eso.
Si tienen una tomografía, bueno, tomografía y juegan con las ventanas de ósea y blanda, pero lo mejor es la resonancia. Más complejidad aún son los pacientes que es muy común, o muy común no, pero es común, los pacientes que vienen con varias cirugías encima, y además de varias cirugías vienen con varias embolizaciones encima. Entonces tienen todas las complejidades. Y cuanto más, con más profundidad han llegado a la cirugía previa, más complejidad va a tener la cirugía que sigue. ¿Eh? Porque todo se altera. Uno más o menos ya sabe cuáles son los corredores y los caminos que el tumor elige para crecer. Cuando el paciente ha sido operado varias veces, todo eso se pierde. Fíjense este paciente, antes de la cirugía, de la última cirugía que le hicimos, lo habían operado, le habían hecho un abordaje neuroquirúrgico, otro transfacial, otro transmaxilar, y nosotros hicimos el último transnasal, es decir, 4 cirugías y 2 embolizaciones. Este es el mismo paciente, este fue el antes y el después, al 5.º día. Esa es una tomografía que está sucia, lógicamente, pero lo hicimos más para nosotros que para el paciente, queremos saber cómo estaba. ¿Mm? Fíjense como el techo que estaba empujado, todo empujado hacia arriba y hacia afuera y hacia el lateral, como tiende a bajar, a desinflarse, a normalizarse. Esta es la endoscopía de control, esto ya tiene varios años. El paciente está muy bien, por suerte. El paciente acá tiene recidiva, tiene tumor. Ahora lo vamos a ver en la resonancia. ¿Lo vemos? No, no lo vemos. Paciente asintomático, esto está bien. No me acuerdo, pero supongamos que el paciente tenía 20 años acá. Esta es la situación del paciente, esto debe tener 2, 3 años esta resonancia. Pero 10 años desde esta cirugía. ¿Qué tiene el paciente? Tiene toda esta lesión residual de este lado. ¿Qué hay que hacer con él? Nada. ¿Por qué nada? Porque tiene una vida normal. Juega la pelota, corre, no le sangra, el tumor no crece y tiene buena visión. Ya tiene 4 cirugías, dejémoslo tranquilo. Este tumor no crece más, así que uno lo expectará o le hará alguna imagen, ya ni lo seguimos. La madre es espectacular, así que si algo pasa ya nos cuenta. Pero esto para ahí. Acá les cuento, les muestro una complicación que habíamos dicho, ¿se acuerdan que el tumor, uno de los caminos que elige es la fisura orbitaria superior? Y fíjense en esta foto, esta es la nasofaringe, acá hay un poco de surgicel, que está acá, este sería el esfenoides abierto, y acá donde está este surgicel más blanquito, donde está la flecha, se está poniendo con una pinza un bollito de surgicel en la fisura orbitaria, porque se sacó el polo del tumor de ese lado, y le pusimos el surgicel que está acá, que es este. A los pocos días el paciente empieza con esto. No se ve, acá esto es el círculo blanco, es como está la pupila, no se ve porque tiene un ojo negro, el ojo normal, y el ojo afectado está grande la pupila. Y no está el video, no importa. Bueno, estaba con una tosis palpebral y con una oftalmoplejía. Este tampoco debe estar. Sí, este es a los 3 meses, el paciente recupera la motilidad. Está descrito el surgicel que no hay que dejarlo en el endocráneo, sin embargo los neurocirujanos lo dejan por kilos adentro del endocráneo al surgicel y nunca pasa nada. No obstante, acá, al haber un compartimento rígido, porque tiene paredes que no ceden, más el edema, y estoy comprimiendo ¿qué cosa? Estoy comprimiendo el cono orbitario, todos los elementos que van por la órbita en ese desfiladero y encima con 2 paredes óseas donde haya un poco de edema, la posibilidad de tener una complicación es real. Y esto, como para ir terminando, vamos a pasar a esto. Fíjense distintos ejemplos de distintas situaciones. Miren, este es un paciente de 25 años, ¿no? Es un tumor nuevo, que aparece recientemente, en un paciente grande, viejo, ¿no? Veamos otro ejemplo. Como hay distintas historias y todos se comportan distintos. Este paciente tuvo la primera cirugía en el año 98, la última en el 2014, miren, 2005, 2009, 2013. Este es el paciente, ya hace tiempo que no lo veo a este paciente, lo vi hace un montón, acá 2014, no me acuerdo si fue ahí, pero tiene este tumor y él está completamente normal.
y por favor que nadie más lo opere. Estas son las tomografías de control. Entonces, un tumor viejo, antiguo, en un paciente ya grande. Mira, hasta una bicoronal tiene. Este paciente, inoperable. Este es el tumor, desaparece el paciente y vuelve a los años con la cara mucho más simétrica que antes y con este tumor. Miren este, 31 años, miren el fibrioangioma que tiene. Nada. Un tumor que está inactivo en un paciente ya grande de 31 años. Y un ejemplo ya extremo, un paciente que tiene un tumor que no para de crecer ni de dar problemas. Así que a veces uno no sabe o no entiende muy bien por qué los tumores se comportan de alguna manera, por qué siguen creciendo a pesar de que ya el paciente es grande. Y uno dice, bueno, vamos a esperar un poco más porque realmente una cirugía acá sería muy complicada para el paciente. Y sin embargo el tumor sigue creciendo. Este paciente se hizo una prueba con antiandrógenos. El chico estaba desahuciado, deprimido, tirado en una cama. Él quería estar con sus amigos, quería tener una vida de un chico y no la podía tener. La familia desesperada, súper angustiada. Y nosotros no lo queríamos operar porque una cirugía de esto realmente iba a tener un montón de secuelas y no le íbamos a terminar sacando el tumor. Se hizo una prueba con antiandrógenos. Los antiandrógenos es una prueba, una alternativa quizás de última opción en pacientes postpuberales, pero se hace con la intención de que el tumor reduzca el tamaño y después operarlo. El paciente no redujo el tamaño y después hizo radioterapia y mejoró sustancialmente o subjetivamente. Esto no involucionó, igualmente la radioterapia sigue actuando después, pero la verdad que fue una buena decisión. Veremos con el tiempo cómo evoluciona esto, pero realmente no lo queríamos operar. Bueno, creo que terminamos. No sé si me quieren hacer alguna pregunta.